Víctor es, como sabéis casi todos, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y científico titular jubilado del Instituto Español de Oceanografía, que en la actualidad pertenece al CSIC Anciano. Sigue teniendo su personalidad. Víctor inició su etapa profesional dedicándose a la docencia, pero enseguida, en 1978, se incorporó al Instituto Español de Oceanografía y nada más entrar participó en proyectos de cooperación hispano-norteamericano relacionados con el Instituto de Oceanografía de aquel país, el Instituto Nacional Oceánico y Atmosférico y la Universidad de Mérida. Su currículum científico es apasionante en todas las expediciones y todo lo que ha participado en su campo de la geología marina. Primero centró su interés en la investigación multidisciplinar, siempre ha tratado de integrar cosas transversales, holísticas, en la agua de Galicia y en el Golfo de Valencia. Y otro detalle importante de su currículum desde el principio es la cooperación internacional. Enseguida cooperó con la Universidad de París y el IFREMER en el estudio del Banco de Galicia y la costa de Portugal. A partir de ahí realiza expediciones científicas en el Estrecho de Gibraltar, encaminada a ir estudiando el terreno para un posible enlace permanente entre Europa y África, una quimera que seguimos soñando con ella. Y también participó en los estudios geoambientales de la Bahía de Palma de Mallorca y ha cooperado con muchos organismos, entre ellos con el Ministerio de Fomento, para estudiar la viabilidad de regeneración y protección en litorales que están degradados, y con el Ministerio de Defensa en estudios muy interesantes en zonas marinas de interés estratégico. En 1991 pasa su interés sobre todo al Golfo de Cádiz y propiciando la catalogación de hábitats vulnerables y contribuyendo a declarar la primera zona marina protegida desvinculada de la costa propiamente dicho. Como decía, siempre participa en estudios multidisciplinares en muchas zonas, las que ya he mencionado, en el mar de Alborán. Ahí podéis ver un maravilloso fruto de su trabajo que luego espero que nos explique un poquito más afuera de la conferencia. Y también estudió, muy interesante, el episodio volcánico submarino en la isla del Hierro, en las Canarias. Eso en cuanto al currículum científico muy resumido. En cuanto a la gestión, ha sido director del Centro Oceanográfico de Murcia y miembro de la Comisión Nacional de Geología y la Comisión Nacional de Seguridad Nacional. También ha participado en grupos de trabajo, por ejemplo, en el estudio de la extensión de la plataforma continental, un grupo liderado por la ONU, un tema muy interesante y que es un interés económico, de luego, impresionante. En la Esfera Internacional de Cooperación, pues también ha colaborado en el panel de seguimiento del programa MAC2, ha sido miembro de la Comisión Bilateral de Cooperación Científica Marina entre Francia y España en los años 1996-97 y delegado nacional en el Comité Europeo para el Estudio de los Fondos Marinos y de sus perforaciones. Y desde el año 2005 también participó en la Delegación Nacional de España ante la Autoridad Nacional de los Fondos del Mar, con sede en Jamaica. En la esfera académica, que nunca la abandonó del todo, aunque se centró en la parte científica, ha sido profesor en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander y ha ejercido docencia como profesor en el Máster de Ingeniería de Puerto y Costa, impartido por el Centro de Estudios y Experiencias de Obras Públicas, CEDEC, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. Ha tutelado 16 becas universitarias, o dirigido 6 tesis de licenciatura y 6 tesis de máster, así como 4 tesis doctorales. Él siempre ha tenido un carácter innovador en todo lo que emprende, en la ciencia, en la comunicación, y creó en 1996, junto al profesor Albeiriño de la Universidad de Lisboa, el Foro Científico sobre el Margen Continental Ibérico-Atlántico en Lisboa, que se sigue reuniendo trianualmente, y asimismo es socio fundador de la Sociedad Geológica de España y la Sociedad Española de Geomorfología. Como académico se incorporó a nuestra academia en el 2018, primero como académico de mérito y desde el 2022 es académico de lujo.
desde que se incorporó, ha colaborado y colabora siempre de manera entusiasta, intensa y abnegada. No solo en el aspecto científico, también colaboraciones con el Instituto de Academia de Andalucía, en la realización de exposiciones y sobre todo en el manejo y potenciación de las redes sociales. Podemos decir que la Academia Malagueña de Ciencias hoy es otra, es distinta y mejor gracias a su aportación. Y gracias a su aportación somos la envidia de las otras 27 academias andaluzas en el tema de las redes sociales, y casi todas las españolas, si exceptuamos a dos de las reales academias, la de la lengua y la ESA. Pues no me enrollo más, hemos venido a oír a Víctor. Muchas gracias, de tener la palabra. Muchas gracias, Fernando, por este retrato que has hecho. No viene mal escucharse de vez en cuando lo que uno fue, porque yo en realidad ya ni te acuerdas. Cuando te preguntan, ¿tú qué eres? Y yo jubilado, ¿no? Soy pensionista y tal. Así que cuando te cuentan esas cosas que has hecho, digo, caray, hay muchas más, ¿eh? Bueno, pero con esas va llegando, o sea, que aburramos aquí al personal y se nos escape. Pues ya te digo, Fernando, muchísimas gracias por esto y muchas gracias a todos por haber venido a escucharme y a escuchar además sobre un asunto en el que ya se ha hablado mucho. Decir algo novedoso a esta altura del año pues va a resultar bastante difícil, particularmente después de haber presenciado la magnífica exposición que coordinó Ernesto, y después de su propia conferencia y de la conferencia que también impartió aquí José Damián Ruiz Nova. O sea que hay una cantidad de información sobre Humboldt que se ha volcado aquí en esta sala, que realmente decir algo que llame la atención pues va a resultar complicado. De todas formas, rebuscando entre las muchas cosas que hay de Humboldt, encontré una que es muy curiosa y que luego os comentaré, y que confío que no se la pise a Ignacio para su próxima conferencia. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Esta imagen de un volcán, pues quiero que centre, digamos, todo el enfoque que yo voy a realizar en esta exposición. Yo voy a hablar de Humboldt y de su obnubilación por los volcanes, y que voy a desarrollar siguiendo dos puntos fundamentalmente. El primero, entender cómo se comprendía la geología, cómo se enfocaba la geología en los tiempos en los que Humboldt hizo su viaje por Iberoamérica. Y lo he titulado así, de la cosmología a la geología, porque en realidad la cosmología era el término que englobaba todo el estudio que se enfocaba al conocimiento de la Tierra. Es importante que en esa época se pasa de una ciencia que realmente observaba las rocas y trataba de describirlas a una ciencia como que tiene cuerpo de doctrina científica. Y esto en gran medida es gracias a Humboldt y personas que como él formaron pues esos pilares sobre los que se sostiene hoy en día la geología. Y en la segunda parte se la dedicaré al viaje de Humboldt, parte del viaje de Humboldt, analizando el vulcanismo que él visitó en las Islas Canarias y en la cordillera andina. La geología se gestaría, como pongo aquí, entre la escuela de Freiberg y la Real Sociedad de Edimburgo, fundamentalmente basado en dos personas, Werner y Hutton, que son los que establecen, digamos, establecen las bases de lo que se entendería como la teoría neptunista y la teoría plutonista, dos teorías que estaban prácticamente enfrentadas. Uno entendía que las rocas surgían del fondo de un océano, de un sistema acuoso, y otros entendían que las rocas surgían del interior de la Tierra mediante mecanismos
que impulsaban las rocas hacia arriba y luego pues entraban en ese proceso de erosión y posterior sedimentación. ¿Por qué se desarrolla la geología precisamente en estos años? Pues en realidad era una necesidad que tenían, no por el mero conocimiento científico, sino porque había realmente era importante saber cuáles eran las bases para poder explotar los recursos minerales que encerraban las rocas. Entonces, las observaciones había que plasmarlas en documentos, que es algo que también Humboldt desarrolló apropiadamente, realizando mapas y lo que luego él llamaría la pasigrafía, que son lo que actualmente conocemos como cortes estratigráficos, cortes geológicos. Pero, ¿cómo se inicia todo esto? Pues yo menciono aquí estos tres personajes, igual que podía mencionar algunos otros, porque así me hace sentir como que soy más erudito, ¿verdad? Porque acudo a personajes de la antigua Grecia y de la Edad Media. Aquí tenemos a Eratóstenes, Estrabón y a Leonardo da Vinci. Pero de la misma manera que ponemos a estos tres, podemos poner a Aristóteles, que es el primero que se inquietó, por lo menos del cual tenemos referencia, el primero que se inquietó por la descripción de las rocas, el conocimiento de las rocas y de los fósiles. Precisamente Aristóteles es el primero que dice que los fósiles son dibujos caprichosos que ha hecho las fuerzas de la naturaleza imitando la vida de las especies. Entonces es muy curioso porque esta creencia se extendió durante mucho tiempo. Luego viene Eratóstenes. Eratóstenes era un personaje realmente curioso, era un geógrafo que había nacido en Cirene. Cirene era una de esas ciudades de las pentápolis griegas que habían fundado los griegos que vivían en Tera, Santorini, y que durante un tiempo pues, fueron independientes, desarrollaban una cultura, pues una sólida cultura, y que luego además fueron absorbidos por Egipto. Así que las relaciones entre Cirene y Egipto eran muy fluidas, tan es así que el faraón Ptolomeo III llamó precisamente a Eratóstenes para que educara a su hijo Ptolomeo IV. Aparentemente lo debió de educar pues medianamente bien, porque el hombre en el momento que tuvo edad mató a su hermano y se casó con su hermana para así asegurar el trono. Luego entonces no parece que aplicara demasiado bien las ideas que le había inculcado Eratóstenes. Pero Eratóstenes, a su vez, era el director de la Biblioteca de Alejandría. Y entonces esto le puso una posición, digamos, muy cómoda para poder estudiar, investigar y hacer su papel de geógrafo. El papel de geógrafo, cuando estaba orientado al estudio de las rocas, era un tanto singular, porque en realidad él se dedicó a cartografiar, porque cartografiaba bastante bien, y a su vez a hacer descripciones de las rocas, pero no ahondaba en la naturaleza de la roca y la naturaleza de los fósiles que se encontraban en las rocas. Así que, por lo que se ve, no quería contradecir las ideas de Aristóteles, que debían ser las que estaban allí más de moda. Estrabón, que conocía muy bien todo el trabajo de Eratóstenes, en realidad refutó prácticamente todo lo que hizo Eratóstenes, acusándolo de que no había entrado a analizar la razón por las cuales las especies estaban metidas allí dentro de las rocas. Y entonces únicamente hacía una descripción de la roca, la cartografiaba, decía que allí había tal o cual especie y se quedó contento. Se llevó la fama. Posteriormente vino, pegamos un salto bueno. No quiero hacer esto porque hay otro personaje muy interesante que es Plinio el Viejo y Plinio el Joven. Plinio el Viejo, el pobre, pues la palmó cuando reventó el Vesubio y el buen hombre pues estaba intentando ayudar ahí a unas familias y inhaló gases tóxicos y allí mismo el hombre se murió. Pero había dedicado gran parte de su vida a la geología y a la descripción de algunos fósiles. Es a él a quien debemos
el nombre de Numulites y Ammonites. Es precisamente el que ideó, me alegra, estos dos nombres, ¿no? Y su sobrino Plinio el Joven continuó con gran parte de la tarea que tenía Plinio el Viejo. Así que es también un personaje importante. Leonardo da Vinci hizo grandes avances en cuanto a la descripción de fósiles y rocas, y ya puso en cuestión todas las ideas que había hasta esa época, y dijo que era imposible que las rocas se hubieran formado en la forma que se venía diciendo, porque se encontraba, pues eso, con rocas plegadas a grandes alturas, y entonces decía que era imposible que todo aquello hubiese formado debajo del agua, y que se va el agua y allí quedan las rocas con aquella morfología, con aquella estructura. Dice, no, esto tiene que haber fuerzas de desarrollo vertical que impulsen las rocas hasta los lugares donde los encontramos ahora y con la deformación que tienen. Así que el avance de Leonardo da Vinci también es muy sustantivo. Vamos a tratar de hacer ahora un recorrido a lo largo de esta línea de tiempo. Fijaros que he seleccionado nada más unos cuantos años. No voy a hacer un análisis de la historia de la geología, sino únicamente hitos en la época en la que Humboldt se formó como geólogo. En realidad como geognosta, que era lo que él le gustaba decir que era. En primer lugar, Niels Steensen. Aquí hay un fenómeno que es curiosísimo, ya lo veréis. En geología hay dos médicos que en determinado momento de su vida pues deciden abandonar el estudio de las piedras de riñón de sus enfermos y pasan a estudiar las piedras de la naturaleza, y entonces dejan ahí a las piedras de riñón, los enfermos, y se vuelven unos verdaderos maestros de la geología. El primero que encontramos es este, Niels Steensen. Niels Steensen era un médico, como veis aquí, danés, que era hijo de ¿cómo se llama, hombre? ¿Canónigo? No, un cura. ¿Un pastor? Un pastor luterano. Y entonces era hijo de un pastor luterano, y curiosamente pues él se ve que practicó pues la religión sometido pues a las enseñanzas de su padre, pero en cuanto pudo se convirtió a la religión católica. Y este hombre, tras estudiar medicina y tras hacer una carrera de medicina verdaderamente espectacular, se dedicó al estudio de las rocas y escribe este tratado, que es muy curioso. El título verdaderamente es curioso: Discurso preliminar sobre la disertación de cómo un cuerpo sólido natural contiene en su interior un sólido. Parece muy enrevesado, pero si ahora mismo vosotros veis un conglomerado, pues estáis viendo un cuerpo sólido y dentro tiene muchos cuerpos sólidos ahí metidos, ¿no? Y entonces esto le dio pie a él para teorizar sobre la razón por las cuales los depósitos sedimentarios pues tienen esa forma de yacer y esa forma de presentarse en la naturaleza. ¿Y qué hizo de bueno? Pues sentó tres principios, cosa que no hizo Humboldt. Humboldt generó grandes avances en el conocimiento, pero no se centró en escribir principios básicos para poder entender la geología, cosa que sí que hizo Niels Steensen. Por cierto, Niels Steensen vivió poco tiempo en Dinamarca y vivió más tiempo en Florencia, en París y en fin, en otros lugares. Y aprovechó este esceno, aprovechó que Fernando II de Medici lo llamó para formar parte de un grupo de sabios científicos allí en Florencia, y allí estuvo desarrollando ciencia durante muchos años. Tiene un retrato en la Galería de los Uffizi y además está enterrado en la iglesia de San Lorenzo, en la Basílica de San Lorenzo, allí en Florencia. Los geólogos, cuando vamos a Florencia,
vamos a Uffizi y nos hacemos una foto allí al lado de Steno y nos quedamos muy contentos. Luego muy pocos van a la iglesia a ver la tumba, pero se le hizo precisamente un homenaje hace no muchos años, precisamente con ocasión de un congreso internacional que se hizo allí en Florencia. Pues bien, ahí tenemos los tres principios básicos que dicta Nicolás Steno. Abraham Werner es, como os he dicho, uno de los pilares básicos para el desarrollo de la geología. Werner era profesor de Humboldt y realmente influyó en su manera de pensar de manera radical. O sea, es el que fomenta esta teoría neptunista, que básicamente es esto que os he subrayado. Inicialmente la Tierra estaba cubierta de un océano primordial y al descender las aguas se depositaron las formaciones rocosas. O sea, es verdad, pero no es toda la verdad, que este es el gran problema que hay entre los neptunistas y los plutonistas. O sea, es verdad, hay rocas que se forman debajo del agua, y luego cuando el agua se retira, pues aparece ahí la cosa pues medio formada, y luego a su vez hay otros procesos posteriores, pero en el fondo pues no es muy extraño esto. Es interesante esto de André de Luc, porque es el primero que utiliza el término geología. Fijaros el salto que hay entre 1668 y 1778. Aquí todavía Humboldt no se ha ido a Freiberg, pero ya se escriben cosas enfocadas desde el punto de vista geológico. Este hombre, André de Luc, era meteorólogo y físico, y se dedicó durante un tiempo a negocios de familia, pero no le fueron demasiado bien. Así que entonces pasó a ser profesor en la Universidad de Gotinga. Allí en la Universidad de Gotinga daba clase de filosofía y geología, para nota. Muy interesante, porque son dos cosas que para la época eran interesantísimas. ¿Por qué? Pues precisamente porque la geología intentaba encajar el creacionismo bíblico, confío que Ignacio no me contradiga al respecto, trataron de encajar el creacionismo bíblico en las unidades geológicas. Así que siempre describían unas unidades que se habían formado en el océano primitivo, y luego había otras unidades que se habían formado en el diluvio. Y esto lo arrastraron durante siglos. En gran medida, digamos que la creatividad de los científicos se vio un poquito mermada por esta lacra que suponía el estar pensando que en todo momento tenían que encajar el creacionismo bíblico. Tan es así que André de Luc precisamente denunció a Hutton porque no encajaba el creacionismo bíblico en su descripción de la geología. Hutton, el otro médico, Federico, por cierto, empezaban como geógrafos. Ya te he visto que empiezas como geógrafo, y el siguiente paso es la geología, y ya te he visto que vas a seguir a por la geología. En nada te veo haciendo principios geológicos. Pues ahí tenemos a Hutton, que es el que establece definitivamente la existencia de ese ciclo geológico, de erosión, transporte y sedimentación. Y su principio básico es el presente es la clave del pasado. O sea, ¿cómo interpretamos el pasado? Muy sencillo, analizando el presente. Las especies, ¿cómo se comportan? Pues como se comportaron antes, serían diferentes, habrán extinguido, lo que sea, pero el sistema prácticamente es el mismo. Hoy en día, muy probablemente, esta frase la tendríamos que transformar, porque el pasado es la clave del futuro. Esto os lo dirán todos los modelistas. Y entonces todos los modelos están basados precisamente en cosas que han pasado. Es la base de datos de todo aquello que ha sucedido. Entonces te montan modelos y luego, claro, habrá que testarlos y tal y igual. Pero la frase, como veis, es de candente actualidad, tanto porque es una realidad como también es aplicable a la ciencia ahora mismo. En 1791 Humboldt ingresa en la escuela de Freiberg. La escuela de Freiberg estaba dirigida sobre todo al estudio de las rocas como fuente mineral. Fijaros que en 1792 el tío ya
escribe observaciones mineralógicas acerca de algunos basaltos del Rin. ¿Por qué escribe acerca de los basaltos del Rin? Pues porque era un material que se utilizaba mucho, tanto para construcción como abono mineral. O sea, los basaltos estos eran muy ricos en olivino y convenientemente triturado, entonces se sembraba por encima de los campos y servían como aportes minerales, porque reaccionaban con el CO2, con el agua, y entonces desprendían una gran cantidad de micronutrientes. En el 93 lo contrata el barón de Heinrich, estando en la escuela, y escribe esto, Flora Filbergensis. El Flora Filbergensis evidentemente se dedica a flora básicamente, pero luego escribe un aspecto que es muy bueno. Dice, la geografía de las plantas, la geografía de las rocas y la geografía de los animales deberían formar parte de un área denominada geognosia. O sea, su concepción de la geología es, digamos, universalista, como todo lo que hace. Su enfoque, cada vez que mira algo o va a indagar en algo, siempre es integrador, es interdisciplinar. No es que sea pluridisciplinar, es que es interdisciplinar, es que trata de encajar las piezas como si fuese un Tetris. El 5 de junio del 99, Humboldt se va a Iberoamérica, inicia su viaje. ¿Qué mentalidad tiene Humboldt entonces? Era plutonista, era capaz de imaginar que las rocas podían salir del fondo de la tierra, moverse, levantarse, movimientos verticales, horizontales, era capaz de hacerlo. En gran medida era neptunista no solo porque Werner se lo hubiese enseñado, sino porque allí en Sajonia, de donde él provenía, allí se explotaba, pues en aquellas montañas, se llamaban las montañas metalíferas, por cierto, se explotaba plata, sobre todo, era conocida Freiberg como la ciudad de la plata. Pues allí aquellos terrenos son, digamos, son muy antiguos, y entonces no tienen, digamos, la vida que va a encontrar en los lugares donde va a visitar. Así que Humboldt sale de viaje, pero sale como un neptunista. Ahí os dejaría por si queréis ver algo, pero fijaros el cambio radical que tiene Humboldt desde que sale de viaje hasta en 1845, cuando escribe Cosmos. Antes ya había escrito el viaje por las regiones equinocciales, pero ahí no se retrataba como un plutonista, como un geólogo ya, sino que hemos de esperar muchos años para que él diga, las rocas son erupción, sedimentarias, transformadas y conglomeradas. O sea, esta clasificación perfectamente podríamos asumirlo los geólogos de hoy en día. Lo único que tienes que hacer es coger conglomerados y meterlo en sedimentarios. Pero tienes los tres tipos de rocas fundamentales que nosotros hoy en día interpretamos en la naturaleza. Esto es importantísimo porque es una reconversión de Humboldt en algo que era imprevisible, porque además siempre defendió las teorías neptunistas. Vamos a ver qué le pasa a Humboldt. Humboldt pues sale de La Coruña, se insiste siempre en que es una corbeta, la nave en la que viaja. En realidad es lo que se llama un paquebote. Había sido una corbeta, se llamaba Santa Ana, pero la corbeta en realidad es corbeta porque estaba artillada y tenía una cantidad de soldados y marineros, la tripulación a bordo, que hacía que aquella nave fuese corbeta. En el momento que la desarmas entera, le dejas ahí 2 cañoncitos, 12 fusiles, y iban máximo 20 hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los españoles, todo se dedicaba a meter material para transportar las postas y para acomodar a la gente. El paquebote sale... él se va a La Coruña y se pasa allí en La Coruña 10 días. ¿Por qué? Pues porque, a ver si me sale la lucecita, como veis aquí había 3 barcos. Esto es la ría de La Coruña y estas Betanzos, y aquí al lado está la ría de Ferrol. ¿Por qué tiene importancia la ría de Ferrol? No solo porque yo soy de Ferrol, sino porque la ría de Ferrol estaba también bloqueada por los mismos
los mismos buques ingleses que formaban parte de la escuadra del Cantábrico que tenía permanentemente desplazada en Inglaterra para tratar de frenar el expansionismo napoleónico. Y entonces, pues Ferrol, que es una base naval importantísima, allí pues estaban todos los buques de guerra. Tan es así que estos buques, junto con el resto de la armada, un año después de irse Humboldt, desembarcaron aquí al norte, en Doniños y San Jorge, 15.000 hombres, con una escuadra de 100 buques. O sea, venían al mando de un almirante que se llamaba Warren, que el pobre debió devolver deshecho, porque solo estuvieron 2 días ahí y le mataron a la mitad de los soldados. Un ejército de 15.000 soldados se enfrentaron a 4.000 aldeanos de Ferrol, de los cuales 1.500 eran soldados. Pero supieron utilizar muy bien toda la orografía. Pero fijaros la importancia que tenía Ferrol para que efectivamente los buques estuvieran bloqueando la salida del puerto. Afortunadamente, una vez que los buques se mueven porque hubo un fuerte temporal, entonces el barco logró salir, dio la vuelta por aquí, aquí está la Torre de Hércules y aquí están las Islas Isargas, y el hombre salió a las 2 de la tarde y eran las 9 de la noche y todavía estaba por las Islas Isargas. O sea, esto os da idea del calibre del temporal. Pues bien, de los 10 días que estuvo Humboldt con Bonpland allí en La Coruña, dijo, ya me estoy aburriendo, vale. Entonces se dedicó a hacer cosillas por allí, mediciones, a coger algas, rocas. Estaba el hombre entretenido. Digo, me voy a ir a Ferrol porque resulta que Tofiño, el Atlas de Tofiño, tenía mal situado precisamente en las coordenadas de Ferrol. Y entonces primero hizo una medición en La Coruña y luego hizo un contraste de la medición en Ferrol. Y entonces el resultado de su medición para corregir a Tofiño, pues es este que tenéis aquí. Él le dio la posibilidad de Ferrol, que tenía un error de un grado 55 minutos 36. Perdón, esta es la corrección que hizo Tofiño, y para Humboldt fue esta. O sea que encima no atinó mucho, o sea, se podía haber evitado ir a Ferrol. En Ferrol estamos muy cabreados con Humboldt porque fue allí y encima lo hizo mal. Y los puso mal a Tofiño. El hombre, para hacer esa medición, Tofiño tenía 62 tíos y hicieron 14 mediciones para llegar a la conclusión de que era un grado 55 minutos 30 segundos, el error que habían cometido. O sea, esto no es llegar allí con el cronómetro como iba Humboldt y dice, bueno, ahora lo corrijo y ya le enmiendo la plana a Tofiño. Pues no. Aquí tenemos entonces la trayectoria que siguió el Pizarro, como veis, Viewpoint, salió del 5 de junio y hasta el 19 no llegó. Fijaros la trayectoria que hizo porque es curioso, porque trató de evitar toda esta zona, porque estaba también la flota inglesa tratando de obstruir el movimiento de los barcos. Dice el capitán del paquebote que avistaron buques ingleses. Pero también es cierto, esto lo consulté, dije yo, ¿cómo puede ser que avisten los buques ingleses y los buques ingleses no avisten el paquebote? Y el paquebote lo vino por allí pasando y dice, bueno, pues será un buque de postas para por ahí. Este no es mi objetivo. El objetivo de los que estaban bloqueando el puerto de Cádiz y todo el Golfo de Cádiz, pues eran los buques de guerra. ¿Qué es? Una vez que se desplaza, llega a Canarias. ¿Qué es lo que ve Humboldt nada más llegar? Pues fijaros, él con lo primero que tropiezan es precisamente con la isla Graciosa, al norte de Lanzarote, y lo que ve es ya este volcán. La isla Graciosa, como veis, es una isla muy plana, que tiene 3 relieves ahí importantes, y que entonces estaba deshabitada. Así que ellos el capitán tenía la obligación de pararse en todos sitios y ir preguntando que por dónde andaba la flota inglesa. Entonces se paran ahí y no encuentran a nadie. Y entonces dice que a lo lejos ven ahí un tío que cuando los ve se queda horrorizado, sale corriendo, se esconde por allí detrás de unas peñas. Allí baja Humboldt estaba sacando unas algas, Bonpland con el papel de fieltro allí metiendo las muestras, el otro cogiendo las piedras y el tío corriendo para allá, los marineros corriendo detrás del tío hasta que por fin lo trincan. Y el hombre horrorizado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
se lo llevan. El pobre era un pastor que se utilizaba en la isla precisamente para pastorear, y venían sobre todo de Lanzarote porque después de la erupción de 1743 se había comido prácticamente todos los terrenos de pastoreo, y entonces se iban aquí. Se lo llevan al barco, y entonces allí les cuenta lo que él ve. Y pues sí, veo pasar unos barcos y tal y igual. Información muy buena, y que le permite al capitán irse a Tenerife. Así que la siguiente parada la hace en Tenerife, y en Tenerife, lo que tenéis aquí, sigue esta ruta. Se pasa, fijaros que está entre el 19 y el 25, o sea que son varios días, y es el 21 el día que asciende al Teide, que es, digamos, el hito más importante, que él ascienda al Teide y que tome la altitud, y además tome una cantidad de muestras importante. El Teide, como veis, tiene 3.718 metros, o sea, es un pedazo de montaña. Y aquí tenéis este puntito, que ya veréis la importancia que tiene luego, porque en el itinerario que sigue hasta llegar al Puerto de la Cruz, él se detiene aquí y entonces contempla todo el panorama. Fijaros, desde esta ladera, la perspectiva del Teide es totalmente diferente a esta, que es la que estábamos viendo en la fotografía de antes, cuando os dije está tomada de sur a norte, porque aquí estáis viendo todo este relieve que del otro lado no se ve. Pues bien, el Teide es un volcán, es un estratovolcán que forma un conjunto muy amplio y que se ha formado en el interior de una caldera. Como veis, queda este borde, que es la caldera de las Cañadas, que tiene 20 por 16 kilómetros y 2.700 de desnivel. La caldera de la Cañada se formó hace 200.000 años. Tener en cuenta que la isla se formó entre 12 y 9 millones de años, porque no se formó todo al mismo tiempo. Hay esta parte, por ejemplo, es más moderna que esta, y que la parte central. Por eso se habla siempre que entre 9 y 12 millones de años se formó la isla. Pero pasaron, evidentemente, mucho tiempo, se formaron mucho volcán, todo lo que sea, hasta llegar el momento en el que se forma el Teide. Pero antes de que se formase el Teide, digamos el prototeide, era el volcán de las Cañadas, que tenía que tener un tamaño bastante más grande que el del Teide actualmente. Así que tenía que ser una cosa impresionante. Pues bien, ese volcán colapsó del propio peso. Y ese colapso fue lateral, como sucede en muchos volcanes. Y entonces, al colapsar, se desplazó hacia el mar, de tal manera que todo lo que se había formado aquí se arrastró, y hoy en día lo encontramos en el fondo del mar, formando grandes acúmulos de rocas y sedimentos. El volcán en realidad forma parte de un conjunto que es estas dos dorsales, es una convergencia de dos dorsales donde se instala el volcán. O sea, no se puede hablar del volcán del Teide. El volcán en realidad es un conjunto de estratovolcanes y una ingente cantidad de volcanes que se han formado a un lado y a otro. Hay otra dorsal aquí, pero mucho menos desarrollada. En realidad, el conjunto volcánico es todo esto. Uy, se me olvidaba comentaros este detalle. Fijaros que siempre se citan las erupciones recientes del Teide. Si erupciones del Teide, tal y cual. Bueno, pues a las erupciones del Teide, en realidad, ninguna es del volcán del Teide, sino que son de volcanes satélites. Fijaros, en el 1492, en Boca Cangrejo, que está como por aquí, que es la que Colón describe cuando estaba fondeado en Gariche, porque este puerto se utilizaba antes para el comercio con las Indias. Lo que pasa es que después de la erupción de Garicho, precisamente, el puerto quedó inutilizado porque todo se cubrió con una inmensa cantidad de coladas y entonces era impracticable. Así que entonces se trasladó todo el comercio con las Indias a Santa Cruz de Tenerife. Pues fijaros, lo que os decía, estos volcanes, que además son importantísimos porque tuvieron una repercusión en la isla
muchos casos bastante grave, pero como os digo, la de Galicho pues fue determinante. Otra cosa también interesante es ver el tiempo que duran estas erupciones, porque hay algunas que duran pues 10 días y otras duran más de un mes. Fijaros que la última, la que conocéis todos, de La Palma, que juraría que fueron, ¿cuánto? 3, ¿no? O sea que hay una desproporción inmensa. ¿Por qué? Porque la isla de Tenerife, digamos, está ya en el cenit de su desarrollo. O sea, ya la isla de Tenerife empezará en un declive. O sea, prácticamente no va a tener actividad volcánica. Algo aparecerá en algún sitio. Por ejemplo, en los 3 últimos días se han registrado, me parece que eran 12 terremotos, pero eran bastante superficiales, creo que eran alrededor de entre 4 y 7 kilómetros de profundidad y de magnitud era 2, 2,5. Pero claro, la curiosidad es que se daban por esta zona, que es una dorsal, digamos que no es tan activa como la dorsal noreste. Pues bien, vamos al detalle este. El día 21 asciende al Teide, que es un hito en realidad, el ascenso, porque le pasan varias cosas. Una de ellas es que los sirvientes que había contratado le van abandonando ahí, no, ya no puedo más, que subo esto que está puesta arriba, le iba cargando de material con rocas, allí los guanches pues estaban ahí que no les gustaba subir la cuesta, y entonces, como iban detrás con la carga, pues le iban tirando la carga, así que los tíos iban siempre más o menos ligeros. Pero el hombre cuando se entera, dice, a ver, vamos a hacer una revisión de la cosa. Cuando pasa noche, precisamente en un sitio que se llama el Llano de la Retama, entonces ve allí y dice, pero oiga, pero me han tirado todo lo que hemos recogido. Y el pobre Bonpland ahí con el papel este donde metían las plantas y tal, y dice, pero bueno, ¿dónde están las plantas? Se las habían tirado todas, o sea, una cosa tremenda. El hombre no podía dar crédito a lo que pasaba. Y luego, claro, llegó un momento en el que, llegando a la cumbre, que es precisamente donde hay unos depósitos sulfurosos muy importantes, el suelo está prácticamente amarillo, cualquiera que suba por allí se queda impresionado, y aquello le temían todos los nativos, es lo que llamaban ellos el esputo sulfuroso. Y es verdad, porque el mismo Humboldt dice que se le quemaba la ropa, las manos se nos entumecían y se le agujereaba la ropa, y dice, quemándonos las manos también. Y entonces esto es realmente determinante, porque no solo le pasaba esto al llegar allí, sino que antes habían tenido que pasar por un tramo largo en el que estaba dominado por sedimentos como de piedra pómez. Era un sedimento cristalino que cuando sopla un poquito de viento se levanta y se te clava como agujas en la cara. Es muy penoso pasar por allí con viento, hay que procurar no hacerlo. Pero este hombre tenía 2 días para estar por allí y darse un paseo por el monte. Él recogió una gran cantidad de material y con destino aquí al Real Jardín de Madrid, ¿no? Fijaros, esto es bonito porque ese punto precisamente en el que él se paró a contemplar toda la isla es donde le han hecho un mirador, el mirador de Humboldt precisamente en el Valle de la Orotava. ¿Cuál es la situación de las Islas Canarias? La situación de las Islas Canarias, ¿por qué hay tanto volcán? ¿Por qué todas son volcánicas? ¿Qué hacen esas islas ahí perdidas en medio del océano? Pues sí, efectivamente están perdidas en medio del océano, porque están precisamente en la placa africana, aquí en este mapa únicamente recorto un pedazo porque seguiría por aquí, y están en esta zona, cerca de lo que se llama la falla de las Azores. Tener en cuenta que esto procede realmente de esa Pangea, esa unión de todos los continentes y, digamos, se va separando con los continentes unos de otros y por eso forman estas dorsales centroceánicas que te están indicando cómo se mueve de la mitad para aquí y de la mitad para aquí. ¿De acuerdo? Entonces se van expandiendo y se va formando material a lo largo de estos ejes.
¿Cómo pasa esto? Esto es un fenómeno que se llama de cracking, y entonces se inicia precisamente por una presión astenosférica que rompe el suelo oceánico, y la propia presión y la expansión del material que va saliendo impulsa al suelo oceánico a un lado y a otro. Llega un momento en el que puede parar o puede seguir. De hecho, ahora sigue. No sabemos cuánto tiempo, pero se debe precisamente a que el fondo oceánico, la corteza oceánica, se desplaza gracias a estos sistemas convectivos del material que está en el manto y que tiende a estar circulando de esa manera. Fijaros que aquí en realidad veis cómo colisionan esos dos flujos, y entonces precisamente hace que ascienda el material y forme esta dorsal. Oiga, sí, pero eso es en la dorsal, pero es que resulta que las Islas Canarias no están en la dorsal. Ah, caramba, efectivamente. Tendremos que buscar otra explicación, porque esta nos va muy bien para explicar cómo se ha formado el suelo oceánico. Pero, precisamente, si vemos las Islas Canarias, observamos, por cierto, están entre el 14 y el 40, es muy fácil de recordar, fijaros que las Islas Canarias forman parte de un conjunto de islas en las que están Madeira, Cabo Verde, en fin, son lo que se llama la Macaronesia con las Azores. Y entonces están puestas, curiosamente, en esta dirección todas. Aquí tenéis las Islas Canarias y aquí los montes submarinos, que están en estudio, porque además tienen una gran cantidad de tierras raras, así que son una mina. Pues bien, estas direcciones, ¿a qué se deben? Fijaros, aquí tenéis las Islas Canarias. Es lo que se llama la teoría del punto caliente. Imaginar, aunque sea un ejemplo muy burdo, imaginar, ¿sabéis las mangueras de los jardines? Si vosotros tenéis la manguera tirada por el suelo, abrís el grifo muy fuerte, ¿qué hace la manguera? Se pone y se levanta y te empieza a chinicar. Esto a los niños les encanta, porque tú puedes jugar con ellos, ¡bum! Y se van corriendo. Agarra la manguera, ¿no? Ahora, si tú eres capaz de calibrar el movimiento de la manguera, pues puede llegar un momento en el que suba tranquilamente, salta el chorro. Pues ahora, poner encima una superficie de fango, por ejemplo, de barro, que aguantase la superficie, meterle debajo la manguera, y de vez en cuando la ves el grito, y atraviesa el fango y te saca el agua para arriba con el fango, te formaría como un conillo. Bueno, pues esto es precisamente lo que sucede con el punto caliente. La asfenosfera, con todo ese manto que está semifluido, una roca plástica, en el momento en el que encuentra un punto débil en la superficie oceánica, se eyecta hacia arriba y entonces se va formando las islas. De tal manera que se da la circunstancia de que cuanto más al este se encuentran las islas son más antiguas y cuanto más al oeste son más modernas. Fijaros, la isla de Lanzarote y Fuerteventura, que forman una única isla, en realidad ahora están separadas, pero porque se han hundido y han formado un canal y tal y cual, pero forman una única unidad. Luego tienes la isla de Gran Canaria, bueno, está formada hace unos 20 millones de años, unos 14 millones de años, en Gran Canaria. Tenerife, lo que dijimos, aquí podemos decir con 3, entre 9 y 12. Y luego tienes La Gomera, La Palma y El Hierro, la última, que tiene esa forma de estrella que, si recordáis la imagen que os puse antes de Santa Cruz de Tenerife, de la isla de Tenerife, tenía los dos ejes así, tenía una forma de estrella, que es como se forman en realidad la mayor parte de estas islas de punto caliente. Nos encontramos con esta circunstancia también de el desplazamiento continuado de la placa, porque viene siendo empujada desde la dorsal centrooceánica por todo el material astenosférico que va saliendo. Así que la situación actual pues es esta que veis aquí. Tenemos la isla de La Palma,
sabemos perfectamente que es una isla que está en crecimiento porque están los volcanes allí que de vez en cuando estallan. Luego tienes la isla del Hierro, que es una de las islas más desarrolladas. Se dice que no hay roca volcánica en el mundo que no esté representada en la isla del Hierro. La isla del Hierro es alucinante. Yo os recomiendo que si tenéis un viaje del inserso en la isla del Hierro, vayáis allí y os deis un paseíto, pues sale barato y es impresionante. Además tiene una caldera similar a la de Las Cañadas, se llama la caldera Taburiente, que tiene una longitud de 16 kilómetros y le pasó lo mismo, era un pedazo de volcán que colapsó ¡buah! Y se arrastró todo al mar. Y está, efectivamente, estamos todo y feo, vimos allí debajo del agua. Pues bien, fijaros en este sentido cómo las islas van creciendo y llega el momento de apogeo, el máximo crecimiento, que es la situación en la que está ahora mismo la isla de Tenerife. Y luego empieza en una fase de crecimiento, como es en la que está Gran Canaria y Fuerteventura y Lanzarote, ya prácticamente arrasada. ¿Por qué pasa esto en las Islas Canarias? Pues es la gran singularidad de las Islas Canarias. Y es que el sustrato sobre el que han crecido es un sustrato viejo, antiguo, rígido, sólido, jurásico, y entonces no se hunden, no están sometidas a subsidencia, como le está pasando, por ejemplo, a las Islas Hawái. Y entonces tú puedes contemplar todo el proceso de evolución desde que nace hasta que prácticamente muere, pero muere por erosión. Es bonito lo de la erosión, porque cuando tú te acercas a las zonas que están más erosionadas, te encuentras los depósitos marinos que había cuando la isla se estaba formando y estaba todavía en formación, pero debajo del agua, lo cual es muy interesante, que eso no es habitual verlo. Así que te encuentras sedimentos marinos y volcánicos entremezclados. Y aquí es la prueba de que efectivamente esta zona del mundo está todavía muy viva. Esta espalda es la de mi profesor José María Fuster, que fue cuando se encargó del seguimiento del volcán del Teneguía, cuando yo estaba estudiando precisamente. Y fue el que nos inyectó en la sangre el amor por los volcanes también. En el fondo somos un poquito Humboldt. Este es otro de los casos recientes que todos conoceréis, que afortunadamente yo lo pude vivir, y que es el del Tagoro, el volcán que está aquí al sur de la isla del Hierro. Todo esto es, fijaros cómo pasamos precisamente cuando todavía el volcán estaba expulsando gran cantidad de fluidos, y aquí veis el perfil del volcán y cómo la pluma de fluidos había que pasar muy rápido, porque es que los barcos, como tienen refrigeración, como te quedes un rato entretenido, te coge el agua con todos los productos que salen de allí del este, así que luego te meten un paquete y cuando llegas con el motor estropeado. Entonces, pero era importante saber cómo estaba el fondo, porque luego había que sacar una serie de instrumentales para poder saber cómo seguía el activo. Y este es el último episodio volcánico en la isla de La Palma, que hubo una inversión fuertísima ahí por parte del Instituto Geológico y Minero, y en la zona marina aquí tenéis no estoy seguro si es el Margalef o el Albariño, no sé, uno de los dos que estuvieron yendo y viniendo. Pero en fin, se hizo un seguimiento muy constante de esto. Y ya para terminar, nos vamos a ir con Humboldt a Cumaná. Entonces, de Cumaná ya sabemos que Humboldt pues se dedicó, ahí se entretuvo mucho, que nos lo contó Ernesto, por ahí por el Orinoco, y ahí con los peces eléctricos y no sé qué, ahí le matan un caballo, no sé cuándo. Pero en fin, eso se lo pasamos por alto y nos vamos a fijar solo en este tramo. Ya veis que desde Cumaná, como decía, pues se mete por el Orinoco, luego se va a Cuba, luego vuelve y entonces se desembarca en Cartagena. Yo me voy a fijar únicamente en este trecho de aquí. Desde Cartagena, el tío también tiene guasa, subir el Magdalena del revés a contracorriente. Lleva un barco ahí con 12 remeros
y toda la carga. Pensad que de la carga tenía 14 instrumentos pesados, pero luego tenía 18 instrumentos ligeros. O sea, la carga que tenía el tío de equipamiento científico era muy considerable, que la pagó él. Luego se la dejó de regalo toda al Seminario de Minería de México, que la tienen allí como un museo. Pero la carga era muy considerable. Fijar también que a medida que el tío iba avanzando en su itinerario, iba cargando más material, piedras y de todo. Pues bien, él asciende, como os digo, por el río Magdalena y hasta alcanzar la localidad de Quito. El viaje es bastante penoso, porque luego, cuando se baja en Honda, la localidad de Honda, que debe de estar, pues, no sé, como por aquí, luego tiene que ir andando con mulas, pone las cargas en mulas y van a ir andando, ascendiendo hasta el primer altiplano. O sea que primero suben a 3.000 metros, a base de Pinrel, y luego seguir hasta Bogotá, para alcanzar Quito. O sea, el trayecto tiene bemoles. ¿Cómo nos encontramos ahora? ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en otra placa totalmente distinta. Si recordáis, esta era el extremo occidental de la dorsal atlántica, y ahora nos encontramos en una placa que es tremendamente compleja. Fijaros qué diferente es. Primero, está bordeado por todo esta especie como de zanja que está excavada ahí al pie de los continentes, y luego un marasmo de islas volcánicas. O sea, es totalmente distinto de lo que nos hemos encontrado en el Atlántico. Muchas de estas islas se corresponden con antiguas dorsales, pero muchas otras son de punto caliente, como por ejemplo la Hawái. Pues bien, fijaros en esta zona, porque aquí volvemos a tener un caso muy bonito de una dorsal que está pegada a Sudamérica, que precisamente es el borde de la placa que nosotros vamos a considerar ahora. ¿Qué es lo que ve Humboldt cuando llega a Colombia? Aquí tenéis la mar, ¿vale? Está contemplada, perdón, Colombia no, Ecuador. Estamos contemplando Ecuador de sur a norte, y únicamente pillamos esta zona, que es la de Pasto, la localidad de Pasto en Colombia, porque ahí el tío se ve atraído por el volcán Galera. El volcán Galera, yo os recomiendo también que os metáis en Google Earth y visitéis el volcán Galera. Por cierto, yo hice el recorrido del río Magdalena virtual, porque me fui al Google Earth, porque yo no entendía bien la cantidad de problemas que había encontrado Humboldt en el río, porque había parado no sé cuántas veces, o sea, infinidad de problemas. Pero tú ves ese cauce de ese río y te quedas horrorizado, o sea, no comprendes cómo ese hombre se fue por ahí. Era un tío muy osado, Yo creo que en gran medida un poco irresponsable, pero en fin, todo le fue saliendo bien, gracias a Dios. El volcán Galera lo visita y asciende el volcán Galera. No dice en ningún momento en sus memorias que haya llegado a la cumbre, pero sí que lo visita. Y luego fijaros que todos estos son los volcanes que visitó Humboldt. El Chimborazo es el único que ascendió hasta su cumbre, pero los demás los visitó. Habrá llegado allí, sube un poco, coge unas muestras, tal, se acerca, y una de las observaciones que hace es: todos los volcanes están alineados, y es verdad, o sea, los volcanes tú los ves así. Luego, conclusión, porque este era universalista en su concepción del mundo. Conclusión, todos se formaron al mismo tiempo y todos salen del mismo sitio y todos son consecuencia de una expulsión que se abren 1000 bocas a la vez, ¿no? O sea, es una cosa que hoy en día no se comprende, pero en aquel momento pues tenía su razón de ser. Él decide ascender el Chimborazo, lo cual es una locura lo que hizo, porque yo he estado indagando ahí a ver si sabemos exactamente cuál es el itinerario que siguió en el Chimborazo. Es muy difícil, pero lo más lógico y lo más irracional al mismo tiempo es hacer lo que hizo Humboldt, que es empezar por aquí, subir por este lado. Aquí le desertan todos los nativos,
se le quedan escondiditos detrás de esas rocas que son muy conocidas, y allí agazapados con un frío de narices, porque ya por ahí nevaba, allí, bueno, venga, les deja con la carga y tal, y entonces se quedan. Montúfar, Carlos Montúfar, que lo había incorporado a la expedición cuando estaba en Quito. Carlos Montúfar, además que debía de ser para echarle de comer aparte, el tío. Montúfar precisamente murió fusilado siendo coronel después de la batalla de Tambo contra los realistas, luchando por la independencia de Ecuador. Curiosamente había estado en la guerra de independencia en España, había sido ayudante de campo del general Castaños, o sea que el tío tenía una historia un tanto extraña. Pero cuando pasó por Quito allí Humboldt, su padre, Pío Montúfar, que era el presidente de la audiencia, pues dijo: mira, llévate a mi niño ahí, a ver qué tal, y ya verás que va muy bien, porque el tío le gusta, y además le da bien al Pinrey y seguro que te ayuda, ¿no? Y efectivamente, y hizo un papel muy bueno, porque además escribió un diario que es muy complementario al de Humboldt y cuenta detalles que no contaba Humboldt. Por ejemplo, el frío que pasaron y el peligro que pasaron no lo cuenta con ese detalle Humboldt. Bueno, pues deja aquí a esta gente y se suben Montúfar, Bonpland, el siervo que tenían empleado con el barómetro a cuestas, que era uno de los equipos pesados, y Humboldt. Entonces se dedican a subir lo más probable por aquí. Bueno, esto hoy en día se llama el itinerario de la cuchilla. O sea, la cuchilla. Tienen que pasar, como muy bien describe Humboldt, por algunos tramos donde había rocas aflorantes que no tenían más de 50 centímetros de ancho. Y entonces iban los tíos a cuatro patas moviéndose así para no caerse por los lados. O sea, esto es una salvajada. Bueno, pues aún así siguieron adelante, hasta que llegaron a una zona, porque aproximadamente debieron de llegar a una altura como por aquí. Fijaros que llegaron a un momento en el que la cantidad de grietas que había en la zona del glaciar, que precisamente es esta. O sea, es que se van hacia arriba por la zona del glaciar, es que es una locura. Mira, vete por aquí, que por donde va todo el mundo ahora. Y entonces ascendieron hasta un punto en el que ya no podían caminar más, porque se encontraron con una grieta glaciar que tenía unos 120 metros de profundidad. Y aquello era infranqueable. Pero ¿a quién se le ocurre llegar hasta esa grieta? O sea, la cantidad de grietas por la que habrían pasado, la cantidad de peligros que habrían pasado. Cuando deciden desertar ya del ascenso, ya toman la medida, en fin, habían quedado a muy pocos metros de la cima. Creí que lo había escrito en algún sitio, y a lo mejor sí que lo escribí. Bueno, pues entonces él ya dice que... No, miento, esto lo dice Montúfar. Dice que les había caído ya una nevada tremenda, no se veían uno al otro y estaban absolutamente cubiertos de nieve. Y aún así prosiguieron hasta ese punto. Miden y empiezan a volver. Y de cuando vuelven todavía la nevada era mayor. Nosotros chillábamos para que los paisanos que se habían quedado por aquí les escucharan y no nos oían. Dice que tardaron más de 2 horas en recorrer una cosa que un tramo que habían recorrido rápidamente en ascenso y en descenso, casi la palman. Eso Humboldt no lo dice, dice, no, aquí estuvimos bien, hemos metido 4 cosas, hemos sabido mal, pero Montúfar, que era más paisano, dice, mira, es que esto fue una perrería, casi la palma del hombre. Y dice, hombre, yo iba animado ahí con Humboldt y tal, pero no como para dejarme el pellejo allá arriba. El caso es que, efectivamente, el hombre pues logra su meta, que era ascender el Chimborazo, y no sé a qué viene, pero, bueno, estamos aquí en esta zona para que veáis exactamente cómo es esto del Chimborazo y cómo, la razón por la cual esos volcanes están alineados. O sea, nos encontramos como veis, en la cordillera andina. Fijaros, este mapa de relieves que está un poquito exagerado, pero muy poquito. Podéis observar cómo las montañas, la cordillera andina circula por aquí, hay cordilleras atlánticas en este lado, pero la mayor parte del continente sudamericano son depresiones, cuencas fluviales.
aquí tenéis un mapa geológico de esta zona de Ecuador y podéis ver, pues, no vamos a meternos en esto, pero podéis ver la cantidad de colorines que tiene y cómo los colorines se alinean en bandas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son familias de rocas. Fijaros, esta verde, por ejemplo, son areniscas y calizas y es donde se acomoda el Chimborazo, ahora os lo veréis. Y esto otro, por ejemplo, son rocas más antiguas, esquistos y tal, donde se acomoda el Tungurahua, que es otro de los que él visitó. Fijaros que es importantísimo el avance que introdujo Humboldt con ese trabajo de la pasigrafía, porque gracias a él ahora se levantan columnas estratigráficas. Él desarrolló esta estrategia y también los mapas horizontales. Curiosamente, hacía unos maravillosos mapas horizontales y Humboldt decía que los mapas horizontales no van para nada. No, el mapa horizontal es una cosa muy bonita, tal y cual, pero el geognosta tiene que ponerse delante de un corte pasigráfico, porque aquí es donde se ven todas las rocas y tal y cual. Y claro, por eso meten la pata diciendo que todos los volcanes salen todos del mismo punto. Si tú te dedicaras a estudiar un mapa geológico, ¿verdad, Luis? Como es debido, pues entonces verías que las cosas no son así. ¿Por qué? Pues fijaros, ahí tenéis el Chimborazo y el Tungurahua. Aquí, ¿veis? Están situados uno en esta cordillera, la cordillera occidental, y este está en la cordillera oriental, llamada también real. No sé por qué, pero es la cordillera de ese lado. Están, como podéis ver, en unidades diferentes. Esta, ¿veis? La verdecilla aquí, aquí tenéis el cono volcánico y aquí tenéis el otro cono volcánico sobre una unidad que son esquistos y tal, y se representan, y son de otra edad. Esta, si mal no recuerdo, me parece que era ordovícica y esta es cretácica. En fin, son nombres que decimos los geólogos para parecer más inteligentes, pero son épocas diferentes. Y entonces, si observáis este perfil que eran hecho en la actualidad, eran los que le gustaban a Humboldt, pues podéis ver, deducir que todas estas rayas, fijaros cómo se comban, se debe precisamente a la presión que ejerce el fondo oceánico sobre el continente y por este lado la presión que le ejerce por el otro lado el océano Atlántico. Si veis el mapa de sismos, o sea, todos los movimientos sísmicos en este mapa mundi, que no le gustan nada a Ernesto, bueno, pero es muy mono. Mercator, ahora han pedido los africanos que se acabe con el Que mercado. se acabe el Mercator. Oye, pues Humboldt los hacía en Mercator. Y el que hacía también con coordenadas era Eratóstenes, que hacía unos mapas preciosos y le pintaba coordenadas siempre. No ponía numeritos porque la cosa estaba complicada entonces. Bueno, fijaros que aquí lo que sí que podemos ver con los sismos es cómo se individualizan las placas tectónicas que Wegener posteriormente, no llegó a conocerlo Humboldt, y posteriormente Tufo Wilson son los que construyen ya sólidamente la teoría de la tectónica de placas. Y aquí tenéis la otra placa sudamericana. Fijaros que queda perfectamente definida hacia afuera este cordón que coincide con la dorsal de Nazca que pasa por ahí, y por este lado veis una cantidad de sismos que lo que construye es precisamente lo que se llama el cinturón de fuego. El cinturón de fuego lo conoce todo el mundo, aunque sea solo por el último tsunami que se generó aquí en la península de Kamchatka, al lado del mar de Ojotsk. El mar de Ojotsk, que veis aquí, esta cargarutia, en realidad es prácticamente, tiene el mismo tamaño que el Mediterráneo, un poquito más pequeño, pero fijaros el tamaño que tiene el mar de Ojotsk. Por cierto, el mar de Ojotsk únicamente pescan los rusos, solo. Me hizo mucha gracia el detalle ese. Y pescan más de lo que pescan toda la flota de todos los países en el Mediterráneo. De unos datos curiosísimos. Bueno, pues aquí la península de Kamchatka es donde se produjo este terremoto de 8,8 hace poco tiempo y generó un tsunami inmenso.
Este realmente es famoso, pero es que dentro del Mar de Ojotsk se han generado también otros terremotos de 7,5, 8, 8,1 que produjeron a su vez grandísimos tsunamis con unos impactos en la población brutales. Pero en fin, como son siberianos y están allí y la gente sabe poco de aquella parte del mundo, pues no salió tanto como cuando se publicó la noticia de esto por el tsunami que generó el impacto que tuvo en Japón. ¿Cómo se forman los magmas que producen esos volcanes? Pues ahí lo tenéis. Fijaros la presión que ejercen las dorsales expulsando productos procedentes del manto astenosférico y cómo al colisionar con este margen pasivo se forma lo que se llama una subducción. Y entonces la placa oceánica subduce por debajo de la continental. O sea, esto es como si yo presionase aquí y por más fuerza que haga, entonces me vence la oposición de aquello y se me van las manos por abajo. Y entonces subduzco por debajo de la mesa. Pues esto es lo que precisamente pasa aquí. La placa, en realidad, fijaros que sigue como por aquí. Aquí lo veréis mejor. El borde de plata va por aquí, pero esto es, digamos, un trazo convencional, porque en realidad la cosa es mucho más compleja. Ahí nos encontramos, acabo ya, Antonio, me parece. Ahí nos encontramos con una convergencia. Nos encontramos con una convergencia en la que al tiempo que la dorsal expulsa material en esta dirección, ahí se ha creado otro centro de dispersión que se llama, que tiene esta dirección y expulsa material en estas dos direcciones. O sea, el caos que se forma ahí de manto astenosférico aflorando a la superficie es brutal. Al tiempo que aflora, se consolida, aflora, se consolida y subduce. Los ángulos de subducción los podéis ver aquí por los focos sísmicos. Fijaros, esto sería la placa oceánica y cómo se sumerge, ¿veis?, en dos ángulos diferentes, normalmente 30 y 45 grados aproximadamente en esta zona del Ecuador. Luego un poco más al sur hay un fenómeno que se llama la placa plana, y entonces subduce y se queda prácticamente pegada por debajo del continente. Este fenómeno de los volcanes, una vez que ya el material astenosférico ha pasado a formar parte, digamos, del sustrato del continente, aprovecha esas fracturas que hemos visto antes en ese corte estratigráfico y por ahí asciende el magma. De tal manera que efectivamente, como decía Humboldt, pues los volcanes están alineados, ¿veis? Esto es una evidencia, pero que se pone de manifiesto con la cartografía de estos puntos. ¿Quiere decir esto que todos salen del mismo lugar? No, se genera por el mismo fenómeno, en la compresión, esas dos cordilleras y luego las debilidades del manto y surge para arriba. Como veis, el fenómeno es muy claro en este cartoon, en este dibujito que veis aquí, cómo se ve las corrientes de convección del manto astenosférico. Fijaros cómo sube, cómo presiona y se va formando y ahora se va metiendo por aquí. Este fenómeno en esta zona aproximadamente se inició hace unos 20 millones de años y todavía continúa. Lo que no sabes es si continúa en la misma dirección, porque esto es caótico. O sea, de pronto puede haber algún movimiento y en vez de ir en esta dirección, pues va en dirección ascendente. Y con esto y un bizcocho, Humboldt, Bonpland y yo os agradecemos la atención y la paciencia que habéis manifestado aguantándonos, y sobre todo que saquemos una conclusión, y es que a Humboldt le gustaban mucho los volcanes, pero unos volcanes son de intraplaca, son de punto caliente, y otros volcanes son de subducción. Esto es como las pastelerías. Todas las pastelerías venden pasteles, pero unos están especializados en las locas, no se llaman las locas, y otros
pues hacen melindres como en La Coruña. Gracias.